Vamos a ver el único género didáctico que conocemos. Este género didáctico se llama ensayo y está pensado justamente para los amantes de la crítica. Porque básicamente este género, esta especie didáctica, es la única que hay, está enfocada prácticamente a criticar un acontecimiento o un tema determinado. Es un tema bastante rápido, así que yo, para comenzar, voy a hacer un pequeño repaso por los géneros que ya hemos visto y que hoy día con éxito terminamos. Primero, para contextualizarles con el género narrativo, ¿no? Género narrativo, que es uno de los géneros que más me gustan a mí, porque justamente hay obras de gran envergadura, como los cuentos de Edgar Allan Poe, los cuentos de Julio Ramón Ribeiro también son un referente. Quiroga, Horacio Quiroga también, y los cuentos de Julio Cortázar, ¿no? Son muy, muy buenos. Y también tenemos en en este género, en el género narrativo, novelas como Los Miserables de Víctor Hugo, o Cien años de soledad de García Márquez, o también tenemos a nuestro representante, el gran Mario Vargas Llosa con Ciudad de los Perros o La Fiesta del Chivo. También habíamos hablado de fábulas, ¿no? Como las fábulas de Esopo o las de Fedro, ¿no? En las que intervienen personajes animalescos. Estas son las tres especies narrativas que hay: cuento, novela y fábula, respectivamente. También habíamos visto la épica, que es de donde surge la narrativa. La épica, con relatos como la Ilíada, la Odisea, que son epopeyas. La epopeya, ya habíamos dicho que es un poema enfocado justamente al máximo de, de emular la belleza, tomar la belleza que es prácticamente inherente en la literatura y hacerla una historia, ¿no? Entonces cuentan los hechos desde una perspectiva bélica, ¿no? Son belicosos. Después teníamos el cantar de gesta, que es lo mismo, ¿no? Donde se expresa un conflicto. Sin embargo, en estas los personajes son humanizados, a diferencia de la epopeya, que los personajes son sobrehumanos o con características de semidioses, dioses o seres mitológicos. Entonces habíamos visto todo esto y, y es muy importante recordarlo para poder entender el ensayo. Justamente porque el ensayo es una extensión de estos géneros, ¿no? El ensayo critica uno de las historias de la épica o de la narrativa, o también hacen biografías o en su defecto hacen una recopilación, antologías y por lo tanto críticas de la poesía lírica, ¿no? También habíamos visto la lírica. La lírica es toda la gama de poesía que hay, ¿no? Tenemos desde sonetos hasta poemas propiamente dichos, poesías, ¿no? Canciones, himnos. Pero también tenemos la gama también tenemos en el género didáctico, perdón, en el género lírico también tenemos una gama extraordinaria, ¿no? Extraordinaria de poderosos poemas madrigales. Habíamos visto especies líricas, el madrigal, habíamos visto, el madrigal es un canto al amor no correspondido. Habíamos visto la elegía, el canto al dolor, habíamos visto la oda, es una alabanza a cualquier cosa u objeto. Habíamos visto también el epigrama, que es un poema satírico, la égloga, que es un poema pastoril o pastoral, ¿no? Y también habíamos visto la epístola, que es una carta, ¿no? Es una carta en forma de poema. Habíamos visto todo esto y bueno, esto es justamente para contextualizar en lo que ya tenemos que tener
en cuenta, ¿no? Justamente que el género didáctico es el género más joven de la lista y por lo mismo es uno de los más recientes. O sea, recién justamente se ha inaugurado. Y hoy día vamos a ver la etimología, ¿no? Proviene de la palabra en griego que significa peso, ¿no? Está escrito en prosa y el autor aquí expresa sus ideas y opiniones sobre un tema determinado, fundamentalmente o fundamentado con argumentos en los que él considera correcto. Critica un acontecimiento, un tema, expresando sus ideas, sus pensamientos, unas opiniones que tiene sobre ese tema. Por ejemplo, sobre la violencia hacia la mujer, ¿no? O sobre la violencia en la literatura, o sobre el terror en la literatura. Por ejemplo, hay muy buenos ensayistas, como Octavio Paz, el mexicano. También tenemos a Unamuno, que es español, perteneciente a la generación del 98. Y estos tienen como gran categoría justamente el poder exponer sus ideas de forma consecutiva, fluida, consecuente, ¿no? Y bueno, está fundamentado, muy buen fundamentado para que nosotros podamos entender lo que ellos quieren dar a conocer, ¿no? Y justamente la estructura se presta para ese tipo de, de especie. La estructura es libre, es descriptivo e interpretativo, y es una forma de abordar un tema específico, ¿no? Aborda un tema específico justamente porque es libre. La estructura pues, puede ser en prosa, inclusive podría ser en verso, pero mayormente es en prosa. Es justamente descriptivo. Y profesor, ¿qué quiere decir descriptivo? Descriptivo es cuando otorga el autor detalles minuciosos sobre lo que está diciendo, es decir, las características determinadas de un objeto, de una situación, de una época. Interpretativa en el sentido que trata de interpretar la realidad, dar su opinión con respecto a su punto de vista, su percepción, ¿no? Entonces aborda ese tema específicamente, justamente para que sea entendible, ¿no? Usualmente es breve, es decir, es corto. Normalmente los autores no se extienden demasiado, salvo alguna excepción, ¿no? Usualmente son breves porque justamente quieren ser específicos en el tema que están tratando. Por ejemplo, los ensayos de Ernesto Sábato, el escritor argentino, tratan justamente de la esperanza que uno tiene que tener en la humanidad. Justamente eso que se ha perdido ahora, ¿no? La esperanza. Está escrito en prosa, es decir, está escrito en un idioma, pues, ya habíamos visto la diferencia entre prosa y verso, ¿no? La prosa ubica desde, desde la parte izquierda de tu mano, no, de tu mano izquierda, desde el extremo de la página, ¿no? Desde el extremo izquierdo hasta el derecho, ubicándose en toda la página, explayándose, ¿no? Hay, a diferencia del verso, que es pues el verso se ubica, no termina, si comienza bien en la izquierda, no termina hasta el lado derecho, y si pues está en el centro, pues parece que fuera una columna. Por eso es que se le llama estructura vertical al verso y a la prosa se le llama estructura lineal, ¿no? Lineal que parece pues que fueran líneas hasta el final, ¿no? Bueno, a excepción de que pues haya en caso haya una coma o un punto aparte, ¿no? Ahí obviamente se entiende el corte. Escrito en prosa, ¿no? Y aborda temas variados, desde violencia, problemáticas sociales, políticas, hasta literarias, ¿no? Que es, por ejemplo, la crítica hacia la obra de algún autor o personaje, ¿no? Y después consta de instrucción, desarrollo y conclusión. En la literatura no se da mucho esta estructura, ¿no? Estructura específica, o sea, los literatos son bastante rebeldes en este caso, ¿no? No siguen esta estructura planteada por la literatura. Pero normalmente los ensayos, que hay ensayos científicos, hay ensayos también pues, interpretativos propiamente dichos de la realidad,
Ahí sí, pues no, los científicos más que todo tienen una introducción, tienen un desarrollo y tienen conclusiones, ¿no? Y que todo esto es subjetivo. Profesor, ¿qué es subjetivo? Subjetivo es cuando tú pones ahí en balanza, justamente pones tu opinión, o sea, lo que tú sientes, lo que tú piensas, ¿no? En cambio, cuando es objetivo, requiere pues, objetivo requiere básicamente que tú seas imparcial, ¿no? Que no te dejes llevar por tus sentimientos, emociones o pensamientos o lo que tú creas, las ideas que tengas para desarrollar un tema. Pero en el caso del ensayo es bastante subjetivo, o sea que atañe a lo que piensa el autor. Intención literaria. Tienen una intención literaria y científica, ¿no? Entonces hay muchos que tratan de tener una intención científica propiamente dicho, otros que tienen una intención probablemente de didáctica y otros que mezclan entre las dos. Presenta argumentos y reflexiones del autor para defender una idea o propuesta de solución a un problema. Normalmente los ensayos presentan soluciones, ¿no? En la conclusión, al final, presentan la solución a los problemas que están planteando, ¿no? Que existen, que plantean y que podrían tener solución mediante, mediante pues justamente mediante tus reflexiones, das una posible solución que planteas tú como una hipótesis de que se puede lograr una, una solución y frente al problema, pues se cumple, ¿no? Se cumple esa propuesta. Aquí hay un ejemplo del texto Mi religión de Miguel Unamuno del año 1910. Y bien se me dirá, ¿cuál es tu religión? Y yo responderé, mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, aun a sabiendas de que no he de encontrarlas mientras viva. Mi religión es luchar incesante e incansablemente con el misterio. Mi religión es luchar con Dios desde el romper del alba hasta el caer de la noche, como dicen que con él luchó Jacob. Entonces, básicamente, Unamuno habla aquí sobre lo que él cree, su creencia más personal, hablando de espiritualidad. Pero vayamos justamente a la definición. La definición es que el ensayo es un escrito en donde el autor da su opinión. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿cuál es la especie literaria que, en la que se da la opinión fundamentado en lo que él considera correcto, o sea, el autor considera correcto? Entonces, de seguro que tú debes marcar, pues, ¿no? El ensayo. Porque el ensayo tiene como intención justamente el instruir, ¿no? Su objetivo es instruir, educar. Por eso es que pertenece al género didáctico. Puede ser como una especie de discurso, sí, puede ser una especie de discurso. Puede ser una especie de discurso, inclusive una voz del interior para dar a conocer una opinión al mundo, ¿no? Los lectores lo interpretarán así, seguramente. Entonces, la idea justamente de los, la idea la idea de hacer un ensayo es instruir, educar, es concientizar, buscar una solución, plantear una solución que pues si se cumple, tener la promesa de que pues se va a otorgar el cambio, ¿no? Como en el caso de ensayos como la narrativa libre o ensayos un poquito más emergentes en cuanto a, por ejemplo, la contaminación o el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos, el efecto invernadero, por ejemplo, hay muchos temas que podría abordarse en una crítica literaria. Y ahora, por ejemplo, con el coronavirus podría también hacerse un ensayo justamente sobre lo que se debe hacer y lo que no durante esta época, ¿no?
Entonces hay tipos, hay ensayos extensos, que son libros enteros, hablan de temas muy actuales. Hay periodismo de opinión, que es un ensayo donde el periodista expone su punto de vista sobre un tema, sobre una problemática, como el caso de la editorial, ¿no? El editorial, por ejemplo, hay editoriales, por ejemplo, El pecado del día, de La Hora, ¿no? Si ustedes leen el diario La Hora, ahí van a encontrar después de la portada, en la segunda página, encontrarán un apartado que se llama editorial, y en ese editorial se llama El pecado del día, y ahí es que el director del periódico escribe sobre una problemática emergente de la localidad. Y reseña, pues, es una opinión de un evento particular, cultural, social o político, ¿no? Normalmente, escritores criticando obras de otros escritores. La intención literaria busca la ética, que es lo que es correcto y lo que no. La historia, lo social, lo político, entre otras cosas. Y punto de vista, retórica y recursos. Eso yo lo voy a explicar en la clase. El literario científico utiliza cualquier tipo de texto y el tema es científico usando recursos literarios para activarlo o hacerlo atractivo al público. Bueno, chicos, entonces vamos a ver hoy día, en esta semana, el ensayo. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes, entonces conmigo será hasta la próxima oportunidad.